Gracias, presidente. Lo que hoy estamos debatiendo acá es cómo corregimos los defectos de una ley que el año que viene va a cumplir 30 años. Estamos debatiendo cómo corregir algo que lleva 3 décadas de problemas. ¿Cuál es esa ley? Esa ley es la 24.241. ¿Cuál es el problema que tiene? Que tiene un doble requisito para acceder al beneficio jubilatorio. Pide, por un lado, tener edad 60 o 65 años, y por el otro pide también tener 30 años de aportes. Esa es una exigencia extremadamente alta que se puso, insisto, en el año 93. Es un requisito tan estricto que es inclusive superior a las prácticas actuales de los países de la OCDE, que además tienen otra situación macroeconómica y otra situación del mercado laboral. ¿Cuál es el problema con ese doble requisito? Que mucha gente en un mercado laboral inestable, en una economía muy inestable en la Argentina, hizo aportes, pero no aportó los 30 años. De hecho, estamos hablando hoy de que el universo al cual este proyecto apunta tiene un promedio de 7 años de aporte. Pero por ahí hay gente que aportó 10 o 15 o 20 o más años y con la 24.241 o se quedan afuera o les toca la PUAM, les toca la prestación universal a los adultos mayores, pero no se les reconoce nada del esfuerzo que hizo a lo largo de su vida haciendo aportes. Y como dije al principio, esa barbaridad lleva 30 años sin corregirse de manera estructural. Es la misma ley que creó otra barbaridad. ¿Qué era esa otra barbaridad? Las AFJP. El sistema de capitalización, particularmente para un país desigual y con vaivenes económicos, lo único que hace es reproducir y agravar las desigualdades en el mercado laboral y replicarlas a la edad pasiva, es decir, a la edad jubilatoria. Entonces, es un sistema que lo que hace es amplificar las desigualdades que existen en la etapa laboral y la lleva a la etapa de retiro. Ahora, escuchamos durante algunas de las intervenciones de la bancada oficialista cosas como continuidad histórica, o de hecho hasta se mencionó, se hizo alusión a una figura del PRO, a la presidenta del PRO, mencionando lo que ella hizo o no en el año 2001. Entonces yo quiero decir lo siguiente, la 24.241 es una ley del año 1993 que votaron ustedes. Es cierto que cuando ustedes dicen nosotros, no sabemos quiénes somos nosotros, ¿no? Ustedes dicen nosotros, pero el menemismo no era nosotros, el dualdismo no era nosotros, el PJ es nosotros, y si miran para atrás, la 24.241 la votaron ustedes. Soy radical. La votaron ustedes, ¿sí? No solamente la votaron ustedes, sino que, dado que hacen alusiones personales, como hicieron con la presidenta del PRO, acá hay, de hecho, un miembro de la bancada oficialista que defendió pública y en la sesión la creación de las AFJPs. De manera pública, en los medios, en publicaciones y en la sesión, informó de por qué era buena la creación de las AFJPs. También es el mismo miembro que informó sobre la privatización de YPF. Entonces, si quieren hablar de continuidades, podemos hablar de continuidades. Y uno puede cambiar de opinión, y claro que puede cambiar de opinión, y se puede cambiar de opinión, y está bien cambiar de opinión, sí. Sí, pero ¿saben qué? Es raro decir, yo voy a privatizar el principal gasto público, que es el sistema de pensiones, y voy a privatizar la principal empresa pública, y después, 20 años, en menos de 20 años, decir que uno quiere estatizar las dos. Porque ¿cuál es la concepción que está detrás? ¿Cuáles son los valores que están detrás? Parecen cosas extremadamente... Presidente, perdón, no se escucha. A ver, vamos a acomodarlo un poquitito, estamos con mucho murmullo, así que estamos con los cierres y tenemos 7 horas por delante, recién sumé la cantidad de oradores, así que nos atendemos. Gracias. Como decía, parecen, más allá de las medidas puntuales, parecen concepciones sobre la sociedad, sobre la economía, concepciones políticas absolutamente contradictorias una con la otra. Lo que pasa es que cuando uno toca cosas tan estructurales como el sistema previsional por cuestiones coyunturales,
Uno cae, por ejemplo, en la creación de AFJPs. ¿Quién más creó AFJPs? Chile en el 81, Perú en el 93, Argentina en el 94, Colombia en el 94, Uruguay en el 96, Bolivia en el 97, México en el 97 y Salvador en el 98. No hay otros países que hayan hecho eso. Nosotros fuimos el conejito de Indias de la creación de las AFJPs. El problema de que no se iban a llegar a los 30 años ya se sabía de antemano. ¿Por qué? Porque la 24241 es del 93. En el 95 ya hubo una moratoria. ¿Para qué? Para que se pudieran acreditar o comprar años de aportes previos al año 95. De hecho, eso sigue hoy abierto y vigente. Sigue hoy abierto y vigente. Una mujer podría comprar 13 años previos, una mujer de 60 años podría comprar 13 años previos y un hombre podría comprar 15 años previos. Entonces, eso está abierto y vigente todavía. Quiere decir que ya se sabía que iba a haber un problema. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando se hizo la 24241, y miremos los diarios de sesiones, se pensaron que era una bonanza para siempre. Entonces, lo resolvemos de acá para atrás, pero para adelante no va a volver a ocurrir, y entonces así lo dejamos. Obviamente no ocurrió, porque en el año 2005 esa moratoria se volvió a abrir de manera permanente. Y eso quiere decir que seguimos teniendo que resolver esta inequidad de los que hacen aportes, pero después tienen la PUAM. Y esta es una más de las tantas desigualdades que tiene un sistema que está balcanizado, descalibrado, descalabrado y que tiene, como dije, un montón de desigualdades distintas. ¿Qué tipo de desigualdades? Bueno, gente que en igual situación es tratada distinto y gente que en distinta situación es tratada igual. Un ejemplo perfecto de eso son las jubilaciones de privilegio. Nosotros hace 2 años presentamos desde este bloque, desde este interbloque, un proyecto de derogación de las jubilaciones de privilegio que obviamente no se trata. La mayor injusticia que tiene nuestro sistema previsional, o que tiene, perdón, la 24241, es que hay gente que después de trabajar 30 años y alcanzar la edad jubilatoria, no se puede jubilar. No tiene el derecho jubilatorio. Y está claro que lo debe tener, y no es solamente por un tema de solidaridad, es también por un tema de justicia. ¿Por qué justicia? No es solamente que me preocupo de aquel que no hizo aportes porque tuvo la mala fortuna de un contexto socioeconómico general o personal en el cual no tuvo trabajo en blanco, sino que además, como el 50% de los ingresos de ANSES son de rentas generales, todo el mundo que está pagando algún tipo de impuesto, y todos pagamos algún tipo de impuestos, está contribuyendo con la jubilación de otro. Entonces, tiene que haber una solución a eso, pero la manera de resolver eso es estructuralmente. E insisto, eso ya se sabía hace mucho. Si no lo corregimos de manera estructural, lo corregimos con parches permanentes y lo corregimos con parches que después necesitan, cuando termina ese, otro parche. Voy a leer algo que escribí en un libro muy aburrido hace mucho tiempo, que dice lo siguiente, hablando del sistema previsional y de una propuesta. Como resultado de ello, el Sistema Nacional presentó en el año 2002 un déficit de 3 puntos del PBI y casi 700.000 excluidos. Las proyecciones muestran que las dificultades aumentarán en los próximos años. En efecto, de no mediar reformas al sistema, este alcanzaría su equilibrio financiero recién en el 2022, pero con casi 3,5 millones de ancianos excluidos. Esto lo escribí en el año 2003. Obviamente necesitamos, y esos 3,5 millones son más o menos los que hemos ido incorporando a través de moratorias, pero a través de moratorias que no son una regla general. Recién cuando se sancionó la PUAM, en el gobierno de Cambiemos, tuvimos una regla general para poder brindar una cobertura a todo aquel que no había hecho aportes. Obviamente eso no salda lo que hoy estamos debatiendo, que es qué hacemos con aquellos que sí hicieron aportes y contribuyeron, pero si no reciben nada, como que el Estado les sacó los aportes que hizo. Y eso en nuestro sistema se hace con un montón de parches distintos, ¿sí?, que no son muchas veces visibles. Por ejemplo, tenemos un reconocimiento de medio año de servicio adicional por cada año de sobredad. Es una manera en donde forzamos a la gente a seguir trabajando para acumular los aportes que tienen antes. Esto de declarar los años anteriores de aportes, anteriores al 94. Cada vez que hay un blanqueo laboral, también hay una posibilidad de ingresar aportes que no se ingresaron previamente.
tenemos en algunos casos regímenes diferenciales especiales que hacen diferencia de aporte, y también tenemos, para un montón de argentinos, ¿sí?, les brindamos la posibilidad de empleo público, que salvo por aquellos contratos precarizados, tienen esa estabilidad para acumular 30 años que un montón de otros argentinos no pueden ni siquiera soñar. De esa manera, con tanto parche, como que vamos tratando de resolver un problema y aún así no lo resolvemos. ¿Y qué le sumamos a eso? Obviamente, las moratorias. Hicimos más de media docena de moratorias antes de la 24.241, hasta el año 93, y después hubo moratorias en el año 2006, en el año 2014 y ahora otra en el año 2022. Las anteriores a la 24.241 lo que hacían era estimar el monto de la deuda no ingresada y tener una tasa preferencial para poder pagar esa deuda. Las del 2006, 2014 y 2022 tienen otra magnitud, son muchísimo más grandes y tienen otras reglas, y de hecho tienen reglas que van cambiando. Y que haya reglas cambiantes para incorporar a los que no aportaron en lugar de una única regla, la verdad que es injusto. Hoy 2/3 partes del sistema previsional, esos casi 3,5 millones de jubilados y pensionados, entraron por esas vías. Entonces, cada una fue, en primer lugar, distinta a la anterior. Por ejemplo, la primera moratoria del 2006 fue más generosa que la segunda. Esta tercera moratoria abarca un universo distinto a las anteriores. ¿Qué tienen en común las moratorias del 2006, 2014 y 2022? Que las tres se hicieron en vísperas de un año electoral presidencial, para que tengan impacto pleno en un año electoral. Entonces, detrás de cada necesidad hay un derecho, ¿sí? Pero el derecho tiene que ser permanente, no tiene que ser discrecional. Un derecho es un derecho cuando no está a merced y sujeto a la voluntad política de alguien. Es cuando cambiamos un sistema para que sea permanente, no para que alguien haga una moratoria el año previo a las elecciones. Y además, este tipo de moratorias no solamente presentan inequidades entre sí con respecto al régimen general, sino que no proveen ninguna resolución estructural al problema. Ejemplos de inequidades. En la primera moratoria, la tasa de retorno que le dimos a los que ingresaron en la moratoria fue 150 veces más generosa que con aquellos que aportaron. Fue más generosa que la segunda moratoria. ¿Esas moratorias resolvieron el problema estructural? No. ¿Por qué no resolvieron el problema estructural? Porque yo cuando tenía plata dije, a los que ahora están en edad de jubilarse, pero no pueden, es decir, a una cohorte entera, les voy a dar la posibilidad de jubilarse, pero y después a la siguiente cohorte y a la siguiente cohorte y a la siguiente cohorte, no, salvo que invente otra moratoria. Y esas moratorias, como dije, son distintas de las anteriores, entonces son regímenes diferentes que generan más desigualdades. En este caso pasa lo mismo. Con toda la buena intención, pero pasa lo mismo. Hoy se pueden hacer preaportes, 10 o 15 años, pero el faltante en el universo promedio que tenemos es de 23. Quiere decir que si alguien puede comprar 15 años, pero en el promedio faltan 23 años, no van a alcanzar ni siquiera para ellos que pueden hacer preaportes. Entonces, claro, entonces necesitamos otra vez otra moratoria y otra moratoria y otra moratoria en lugar de tratar de resolver el problema de manera estructural. ¿Es injusta la moratoria? Sí, cuando uno mira, por ejemplo, cuánto es el pago que hay que hacer para acceder y lo compara con aquel que hizo aportes, aporta 4 veces menos. En los pagos que va a hacer para complementar los años va a haber aportado 4 veces menos que aquel que hizo los aportes. ¿Podríamos encontrar mejores soluciones? Sí, de hecho. Recién acabo de decir una. Todavía se pueden comprar años de aportes de aquellos que se están jubilar previos en virtud de la ley que se prorrogó y se abrió en el año 2015 para siempre, quedó de manera permanente. De hecho, el argumento de que esta ley está para corregir que se cae una moratoria donde las mujeres de menos de 65 podrían entrar a la PUAM, la verdad que eso se puede corregir con el proyecto del senador Blanco, que no sé dónde está, que es bajemos la edad ahora para que entren a la PUAM. ¿Sí? Entonces también se podría corregir. Después, ¿qué otra cosa pasa para ver si realmente es una solución buena? Cuando uno mira y dice, bueno, en el promedio hay que complementar 23 años. Cuando uno mira el descuento que va a tener por los 23 años, por el aporte que va a hacer, da
8.710 pesos de descuento por mes. La mínima menos 8.710 pesos de descuento por mes va a ser menos que la PUAM. Va a ser menos que la PUAM. Entonces, tampoco es una solución definitiva y que empieza a moderar, paliar, eliminar las injusticias que tenemos. Eso quiere decir que seguimos alimentando un sistema que es desordenado, que es deficitario, que es imprevisible e impredecible para aquellos que aportan o para aquellos que se quieren jubilar, para los jubilados que no saben cuánto van a ganar, y que está balcanizado. Hay reglas distintas para distintos grupos todo el tiempo. Y eso es la fuente de mayor inequidad que podemos tener en el principal gasto social, en el principal rubro de gasto que tiene cualquier Estado moderno. No puede ser el principal rubro. Nosotros damos por sentado, a veces hablamos de los planes sociales, pero el principal mecanismo de redistribución de cualquier Estado moderno se llama el sistema previsional. Va desde aquellos que están trabajando, aquellos que hicieron el esfuerzo y aportaron a la sociedad y ya no trabajan. Es el principal mecanismo de redistribución. Lo damos por sentado porque nació a fines del siglo XIX. Pero antes de eso, los que salían de la etapa laboral o los mantenían su familia o se morían de hambre. Ese es el principal mecanismo de redistribución. Es un cuerpo vivo, lo tocamos hoy, afecta a los jubilados de hoy, a los de mañana, a los de dentro de 20 años, a los de 50, a los de 100. Entonces hay que manejarlo y hacer los cambios de manera más pausada y rigurosa. Cuando se habla de los pactos de la Moncloa, ¿sí?, uno de los pactos fue crear un Consejo Actuarial de Estado que va mirando hacia dónde va el sistema y ve qué puede tocar. Y los países desarrollados, cuando hacen un cambio en el sistema previsional, lo hacen anunciando que va a tener impacto dentro de 20 años, pero están discutiendo lo que va a pasar dentro de 2 décadas. ¿Qué hacemos en la Argentina? Miremos un poquito. En el año 94, es decir, hace 30 años, 29 años, perdón, en el año 93, hace 29 años, lo privatizamos. En realidad, lo privatizaron ustedes. Para privatizarlo le sacaron el 15% a las provincias. Es decir, para crear las AFJP le sacaron la plata a las provincias. El 15% de la coparticipación. Digo esto porque después se llenan la boca hablando de federalismo y se llenan la boca hablando de en contra de la financiarización de la economía y en contra del capitalismo del casino. Pero le sacaron la plata a las provincias para dársela a los bancos, para que crearan el monstruo que se llama las AFJP. Eso fue lo que pasó. Después, en el 2009, mucho tiempo después, se reestatizaron. Buena medida. ¿Le devolvieron la plata a las provincias? No. Fue la Corte Suprema en el 2015, 6 años después, que le dijo hay que devolverle la plata a las provincias cuando entraba un gobierno nuevo. Cuando entraba un gobierno nuevo, no se le devolvió la plata a las provincias y ahí, en el medio hicimos 2 moratorias. 2 moratorias, con una plata que era de las provincias, ¿sí? Después de eso hicimos una reparación histórica. Después, antes y después, hubo 2 cambios de fórmulas de actualización previsional. Entonces, todos los gobiernos permanentemente estamos operando sobre algo que es el principal rubro de gasto y que además genera una dinámica a futuro sin hacer un solo cálculo acerca de las cosas, de los impactos que van a tener las medidas que tomamos y si son, como decía, algo definitivo o no. Una aclaración sobre algunas cuestiones que se conversaron. Primero, con respecto a los cambios de las fórmulas previsionales, etc. Miren, desde que se cambió la fórmula previsional, el Gobierno Nacional se ahorró, o mejor dicho, le sacó a los jubilados 4.500 millones de pesos. 4.500 millones de pesos. Y después, será para otra sesión, y lo estamos debatiendo en comisiones, esta reforma de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Uno de los argumentos que se da es que a la Corte le llegan 28.000 causas por año. La mitad son previsionales. Y provienen de que ANSES decide todo el tiempo apelar en lugar de pagar. La mitad. De hecho, en el año 2015, ANSES pagaba 30.000 sentencias por año. Con la reparación histórica se pagaron 1,4 millones, ¿sí?, en 3 años.
Y además, Disculpe, vaya cerrando, por favor, senador. ¿Qué? Que vaya cerrando, tiene Yo 20 cierro. minutos. No, hubo exceso de todo tipo. Este es nuestro cierre y el senador Lustó cierra por interbloque. 144.000 sentencias, ¿sí? Y la litigiosidad bajó a la mitad. Entonces, para entender algunas cosas. El problema de la 24-241 sigue siendo que tiene el doble requisito. Sigue siendo que tiene eso. Y lo que tenemos que corregir es algo que nació mal parido para nuestra estructura socioeconómica y para lo que pasó después, sobre todo. Entonces, lo que tenemos que hacer es eliminarlo. Se puede eliminar el doble requisito. Se puede dar la PUAM a todos aquellos que no han tenido aportes y sobre eso una fórmula para reconocer lo que cada uno hizo de aportes. Y eliminamos de raíz ese problema. Y eso se puede tratar. Eso es posible y podemos generar un sistema que sea más igualitario, más equitativo, que tenga premios a aquellos que aportaron y que además tenga incentivos para seguir aportando. Y eso hace un sistema que está mejor estructurado, que es más equitativo y que es sustentable. La senadora Tagliaferri habló de que es necesario un debate más profundo. ¿Sí? Yo sigo creyendo que es necesario un debate más profundo. De hecho, esto no pasó por la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Esto no pasó por la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Tampoco se convocó a la Comisión de Sustentabilidad que se creó con la reparación histórica, pero se revalidó con la Ley de Solidaridad Productiva. Ahí también decía, hay que analizar esto. ¿Se convocó para eso? No se convocó. ¿Por qué es importante esa opinión, igual que la del Ministerio de Economía, igual que de ANSES? Porque la sustentabilidad de nuestro sistema previsional actual requiere 3 trabajadores aportantes por cada jubilado. Y hoy tenemos 1,5, como decía la senadora Rivero. Y ese déficit, ¿sí?, genera necesidad de tomar medidas, genera, si no cambiamos la macro, endeudamiento, genera inflación, ¿sí? Entre paréntesis, se habló antes, un senador habló de inflación. Miren, no hubo inflación en 10 años. En el año 2003 la inflación fue 4,6%, en el año 2004 la inflación fue 6,4%. Entonces, cuando hablamos de la reintroducción de la inflación en la Argentina, ya sabemos de quién es la responsabilidad. No existía, la inflación no existió por casi 12 años antes de que asumieran en el 2003. La verdad es que podemos tener este otro abordaje, podemos convocar a todos estos actores y podemos, además de esto, abordar otros temas que siguen siendo parches. Los regímenes de privilegio son parches, la multiplicidad de regímenes distintos que existen por ahí son parches. La no readecuación a la realidad demográfica de la Argentina es un parche. Las moratorias como método permanente son un parche, es como decía la senadora Vigo, son sistemas provisionales que después duran para siempre. Nosotros pensamos que esto debería volver a la Comisión y debería además agregarse el giro a Presupuesto y Hacienda. Y no hay una urgencia como la que ustedes describen. ANSES es capaz de procesar 100.000 por mes. 100.000 por mes. No puede dar 800.000, no es que de golpe va a dar 800.000. Y hay otros mecanismos, y los mecanismos vigentes le permitirían a la enorme mayoría de las personas que ustedes están hablando cobrar más con la PUAM que con este proyecto. Entonces, se puede hacer otra cosa. A nosotros nos parece que el curso correcto es esto, y si lamentablemente no vuelve a comisión para darle otro tratamiento, insisto, es increíble que no haya opinado Presupuesto y Hacienda. Bueno, esperemos que ese debate se den diputados y que se puedan corregir ciertas cosas con más tiempo y con más sustento. Si no es posible que vuelva a comisión para hacer este trabajo que nos parece a nosotros que es más profundo y que es más sustentable y que va a redundar en corregir algo que viene, como dije, hace 29 años mal. Si no podemos consensuar eso, nuestro interbloque se va a abstener. Muchas gracias.